Ok. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente con Gorsi y queremos replantear las palabras que hemos enunciado en una sesión anterior con el fin de que ustedes puedan tener un acceso excelente a toda la información que tuvimos la posibilidad de intercambiar con Gorsi, que vamos a hacer en 2 charlas que tendremos el día de hoy. Una que va orientada sobre todo al concepto de otredad y de cómo se ha visto desarrollada esa otredad a partir de dinámicas como el teatro, como el intercambio social, y una segunda fase que hablaremos un poco de la pedagogía del ser, del encontrarnos con nosotros mismos en un espacio a partir de varias dinámicas también, y entre ellas, pues, creo yo, cabe resaltar la dinámica del teatro. Entonces, yo quiero comentar que Gorsi es una persona que ha venido trabajando de manera intercontinental, que Gorsi se va a estudiar a Europa y desde allí empieza a generar unas dinámicas de inmersión, unas dinámicas de proyectos que han logrado también que muchas personas en Guinea Ecuatorial aspiren a, a un desarrollo de la educación formal. Entonces me parece súper importante que Gorsi nos acompañe el día de hoy. Realmente la hoja de vida de él es muy amplia, muy, muy amplia. Él ha trabajado como director, coreógrafo, como actor. Y yo quisiera también un poco que nos hablaras de esas experiencias en esta dirección que desarrollaste como coreógrafo y como actor en varios de las inauguraciones de diferentes juegos, ¿cierto? A nivel de Guinea Ecuatorial y África, ¿cierto, Gorsi? Cuéntanos Sí. cómo fue un poco ese proceso, que yo creo que tú lo tienes un poco más fresco, eh, pues porque fuiste quien lo vivió. Hombre, buenas de nuevo, ya un gusto estar de nuevo también acá. Mira, voy a hablar justamente de eso último porque es lo que más fresco tengo. Después de estar, mira, yo llevo en España desde el 1996, cuando vine a estudiar, desde el 96. Y cuando en el año 2012 es cuando hice mi primer gran proyecto, que fue la inauguración de la Copa de África de Fútbol en Guinea. Y creo que a nivel de desarrollo del país, ¿no? Era uno de los eventos más importantes a nivel, pues eso, cultural, deportivo, que se había hecho desde siempre, nunca. Y tener la posibilidad de estar allí fue como una energía, una inyección de moral. Es decir, yo llevaba mucho tiempo en España, volver a trabajar, entonces lo primero que lo tomé fue decir, voy a trabajar en mi casa, con los míos, ¿no? Entonces fue eso. Pero el proceso fue enriquecedor, porque primero nosotros partíamos de que yo fui por una empresa, había una multinacional, una empresa enorme de organización de eventos, era una empresa francesa, y que me llevó a mí como coreógrafo y como asesor local, un poco, ¿no? Para poder dirigir eso. Entonces fue una oportunidad para mí porque empezamos a trabajar justo en esas cosas que hablamos de la autoridad, empezamos a trabajar esa unidad de todos los pueblos que hay, ¿no? Donde cada pueblo, o cuando hablé el otro día de los distintos grupos étnicos, cómo empezamos a poner en común una propuesta artística que tuviera muchísimo que ver con la ancestralidad de cada uno de los pueblos. Entonces fue enriquecedor porque, por lo menos, el proceso de selección fue amplio y poder trabajar, es decir, teníamos a 1.200 personas, 1.200 artistas dentro de lo que fue el proyecto, para hacer eso, un macro proyecto. Entonces era como si estuvieras tripulando un transatlántico, ¿no? O sea, es decir, cómo es capaz de mover eso. Pero una de las cosas que ayudó a ese proceso era justamente trabajar desde esa perspectiva que siempre hablo de lo centrífugo, ¿no? Desde el individuo. Entonces fue a nivel de trabajar con los líderes más o menos de las comunidades, de las distintas etnias, de los grupos artísticos que venían, y a partir de ahí empezamos a crear un proceso, decía, desde nuestra ancestralidad para crear ese gran evento. Fue gratificante. Me parece muy interesante, Gorsi, que al principio como que no tenías mucho el apoyo de tu aldea, de tu familia. Tu padre te deja ir a Europa, sin embargo, como que había una duda quizás en él,
pero cuando te logra ver en el primer evento, ¿cierto? Cuando logra tu padre ver que has hecho la primera obra, él te abraza y creo que desde ahí te sentiste muchísimo más apoyado, tanto por él como por eh, tu grupo, como por tu contexto social, sobre todo Guinea Ecuatorial, ¿cierto? Como por tu tribu, lo quería decir, esa era la palabra que buscaba. En ese orden de ideas, Gorsi, yo quisiera entender que a partir de un evento tú logras desculturizar la cultura. Es decir, esta es una propuesta de Bish, donde él nos dice, si nosotros entendiéramos la capacidad de transformación que tiene la cultura, tú nos estás contando la cultura inmersa en algunos aspectos, porque yo en este momento soy un cúmulo de cosas que me he implantado e instaurado la cultura en mi crecimiento, en mi desarrollo como mujer. Pero como nosotros, a partir de una plataforma como los juegos, que logra evidenciarse a nivel de todo un continente, logro afectar positivamente. Porque tú generas en esta plataforma que puede ser vista desde una política pública, logras evidenciar todo el proceso, la riqueza intercultural de África. ¿Cómo ves eso? Lo acabas de decir desde la otra edad, pero ¿cómo ves eso de desculturizar la cultura? Es decir, tomar apartados políticos que son netamente plataformas institucionales y Ajá. transformarlas para evidenciar al otro. Hay una cuestión ahí, me gusta ese planteamiento. Mira, también hay una cuestión ahí. Volvemos al tema de la tribu, de la etnia o de la cultura. Yo creo que ahora mismo, a nivel de conciencia, conciencia social, es difícil ahora diferenciar cuando una cosa es del- de la sociedad rural y cuando es de la sociedad urbana. Te lo digo por una cuestión, para tomar un poco la reflexión esa de por qué, cuáles son los primeros miedos, entre comillas, que tenía mi gente para que yo estudiase arte dramático, a que me dedicase al arte, era una cuestión más bien de amor, amor paternal, amor paterno-filial, porque también en todas las sociedades eso pasa, ahora mismo pasa aquí en España. Entonces, como que la cultura, dentro de los grandes proyectos sociales, como que incluso gubernamentales, políticos, como que la cultura forma parte de esos procesos, pero en escala de valores hay veces que parece, da la sensación de que la cultura es el hermano pequeño de todos los demás ministerios. Suele parecer, ¿no? Eso se nota muchísimo cuando hay grandes recortes porque quieren hacer algo. La parte cultural siempre suele acabar afectado, ¿no? Sufriendo los recortes. En cultura podemos cortar aquí. Entonces, yo creo que desde ese amor, cualquier padre, eso pasa ahora en Guinea, cualquier padre quiere que su hijo, pues eso, que estudie, que sea lo que llaman persona de bien. Entonces, ¿qué es persona de bien? Pues alguien proyectan, nuestros padres siempre proyectan en nosotros sus deseos, muchas veces sus frustraciones. Entonces, siempre quieren lo mejor de uno. Y cuando yo salí de Guinea en el 96, el país estaba en ese proceso, ¿no? de evolución, estaba intentando despertar como país, es un país joven. Entonces, la gente mayor no entendía que ahora mismo el teatro, la cultura, fuese una parte importante ahora en el desarrollo del país. De hecho, me decían, ¿por qué no estudias medicina o ingeniería o cualquier historia? Porque entendían eso. Y es una cuestión, entre comillas, lógica, porque también ven cómo evolucionan otros países que parece que se pone en valor muchísimas más aspectos que lo que es el aspecto cultural. Pero en el momento en que uno sale, ¿no? Es lo que también están ahora mismo esforzándose todos, los chicos, tanto en Guinea como los que estamos haciendo proyectos, para ver eso, que si realmente miramos nuestra ancestralidad, cultura y arte, cultura y educación social y desarrollo social van de la mano. Porque justamente nosotros que venimos de estas sociedades donde se trabaja desde lo ancestral, donde se trabaja desde lo humano, donde se trabaja desde la emoción, desde el corazón, esos tienen muchísimo motor. El motor es la cultura. Y a partir de ahí, la cultura es la que alimenta todas las demás vertientes, todas las demás artes. Por eso también hablamos de eso, ¿no? De momento que una sociedad fomenta, tiene una fuerte raíz cultural, esa sociedad está eh, probablemente sea más próspera, más fácil de que progrese, porque tiene esos pilares.
Y eso es lo que siempre estamos trabajando. Y luego cuando hablas del evento, claro, el evento es un evento institucional, ¿no? Donde se crea unas estructuras incluso políticas, sociales, económicas, X. Pero en ese punto justamente es donde nosotros tuvimos la oportunidad de ese hermano pequeño, entre comillas, que llaman cultura, donde podía tomar posición para más o menos, porque te voy a decir, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro deporte, de nuestro tal, pero desafortunadamente no ganamos aquella Copa de África, lo cual la hazaña más importante que realizó Guinea en el 2012 no fue ganar la Copa de África, es decir, a nivel deportivo hicimos lo que pudimos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades como deportistas, pero el aspecto cultural sí que tuvo relevancia, es decir, que qué pasó, qué danzas, qué bailes se vieron en aquel día, qué encuentros había, incluso la propia gastronomía, ¿no? Qué es lo que se comía durante los eventos. Cuando creamos nosotros la inauguración de la Copa de África, la gente tenía curiosidad, todos los países, los demás que venían de otros lados, cuáles eran las similitudes a nivel cultural que tenían con Guinea Ecuatorial y cuáles son las diferencias de las que podíamos aprender los unos de los otros. Ese es el gran logro que creo que se tuvo en ese evento, que aprovechando, eso pasó lo mismo con el Mundial de Sudáfrica. O sea, cuando hay un evento de ese tipo, donde es una plataforma donde tú te puedes proyectar a nivel internacional, es un motor que puede hacer que la propia sociedad tenga ese empuje y que pueda trabajar desde sus raíces. Y eso fue un hecho. Y de hecho, después de la Copa de África, sí que seguí en los años siguientes creamos a nivel cultural con los jóvenes unas estructuras artísticas que luego seguimos con otros proyectos, y ya no solamente para crear eventos, sino que ya para unas propuestas se crearon grupos que hoy en día todavía están funcionando, que están trabajando. Y nuestra labor es esa, de que esa llama que se encendió, esa llama volviese a recuperar la relevancia del aspecto cultural de nuestro país. Claro, y esto es un boomerang, ¿no? Nos cuentas que es algo que no se quedó solamente en un evento institucional de unos pocos días o un mes, sino que ha venido desarrollando y generando unas dinámicas, unas inquietudes creacionales o de creatividad o de creación en cada una de las personas que hicieron parte de esto, que es a lo que va Luis, porque Luis dice, si nosotros implementamos ciertas cosas, por ejemplo, implementamos, no sé, un programa de una política pública en una sociedad específica, a partir de eso disminuye la violencia, y es lo que decía, es cuando estas dinámicas salen o surgen de la población, hay una transformación social, que es lo que pasaba acá en Colombia. Sabes que en Colombia tenemos un conflicto armado complejo, pero muchas dinámicas de la cultura, como muchas prácticas artísticas o culturales, surgieron en el territorio y generaron procesos de inmersión o procesos de paz. Por ejemplo, hay un caso de un abrazador, que es un dispositivo que se ideó un artista y con eso logró generar un intercambio entre la guerrilla, que habían sido los victimarios en este proceso de paz que vivimos hace como 2 años, entre la guerrilla con las víctimas. Y era impresionante porque estas prácticas artísticas decantaron, por ejemplo, en un festival que se llama Selva Adentro, que es un festival en el que tanto la guerrilla, victimarios, como las víctimas empezaron a construir una maloca y allí empezaron a presentar obras de teatro. Claro, esto ha venido empeorando con este gobierno y se han generado otras dinámicas de exclusión. Pero y narro esto de Selva Adentro y narro esto que estás hablando porque yo creo que si nos diéramos cuenta del potencial de la cultura y del potencial de las prácticas artísticas, nosotros implementaríamos una cultura en aras de desculturizar. ¿Desculturizar qué? Todas esas prácticas negativas que nos ayudan a negar al otro. Y ahí va mi siguiente pregunta, es decir, ¿ves? Creo que estos procesos de creación mejor te han ayudado a ver al otro, a entender la dinámica del otro. ¿Cuál es la experiencia más significativa desde la creación
que has tenido que te ha ayudado a comprender al otro y a entender que el otro puede ser un mundo completamente distinto al tuyo, la más significativa? Mira, es justamente aprovechando eso que dices, me remito al evento grande ese. Porque también ese evento me permitió observar, y esa observación fue una clave muy importante, porque yo no estaba allí solo para hacer las coreografías artísticas o para crear esos bailes, esas danzas, sino que la convivencia formó parte del aprendizaje mutuo, porque en los distintos grupos tuvimos la oportunidad de escucharnos, y a partir de escucharnos, aprender los unos de los otros. Ahora, y mi trabajo, que es lo que justamente agradezco de todos los procesos que han venido después, de todo, lo que logramos aquel día, que ahora mismo se está siguiendo, es que yo no estaba ahí para formar bailarines, yo estaba ahí para crear, desde la cultura, desde el otro, crear las dinámicas de cohesión social, las dinámicas que podamos por lo menos entendernos, porque mira, una de las anécdotas que yo tenía muy importante era que los grupos, los distintos bailes, los grupos étnicos, yo estaba coordinando los ensayos, ¿no? Los ensayos. Entonces, cada grupo, ningún grupo quería que el otro le viese ensayar. Entonces, cuando ensayaban el grupo de la etnia Fang, decía, vamos a ensayar de 5 a 7, no sé cuánto. Entonces, para que el grupo Bubi de la otra etnia, o Ndowe Visión de las etnias que somos, nunca querían ensayar para que los otros no viesen los ensayos, ¿no? Hasta que un día llamé a los dirigentes de los grupos, ¿no? Les dije, mira, lo que vamos a mostrar al mundo no es una competición, no es qué danza va a ser mucho mejor, ni qué danza va a ser peor, sino lo que vamos a mostrar al mundo cómo son nuestras danzas. Eso significa que tenemos que aprender los unos de los otros. Entonces empecé a hacer, en el momento que ellos entendieron eso, empezamos a hacer los ensayos abiertos, donde los otros ensayaban y los otros veían. Y lo que se empezó a generar en esos procesos desde la admiración, no desde la envidia, ¿no? Desde la competición, sino desde la admiración, cómo eran las danzas bubis, esa elegancia, esa sensualidad, cómo incluso las propias energías eran diferentes de cada danza. Y eso les sirvió. Y el día que se inauguró, recuerdo una señora de la etnia Visión, que cuando terminó, me agradeció en el momento que venía a abrazarme y me dijo, es la primera vez que me he sentido orgullosa de ser guineana. Eso me lo estaba diciendo. Entonces, porque se estaban cogidos de la mano todos los grupos étnicos cuando entraron al estadio. Un gesto que puede ser sin importancia, que la gente se agarre de los brazos, pero el proceso de creación de este espectáculo y que los otros estuviesen viendo los ensayos, que muchísimas veces, muchas de nuestras tradiciones tienen mucho de espiritualidad, entonces siempre uno es muchísimo más reservado a la hora de compartirlo con otra persona que no es de su etnia, ¿no? Claro. Pero al abrir esa posibilidad de que se pudiesen conocer, esos contactos que luego se hicieron y tal, a mí fue un empuje que a mí me ayudó que también que los procesos siguientes, que luego hicimos la Unión Africana, luego hicimos otros eventos, tuviéramos esa llave ya la teníamos. Ya teníamos que había esa convivencia. Y las propias relaciones que luego surgieron después de los eventos, eso es lo que ha hecho ahora que pudiésemos empezar a trabajar. A mí todos los procesos que sean a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel tal, a mí era una cuestión que era simplemente era el empujón que nosotros necesitábamos, la plataforma, la oportunidad que se dio en ese momento. Pero con lo que más quedo es qué es lo que se consiguió en lo humano desde la cultura. Y ahí es donde está la esencia mía, por eso se habla del otro, desde la complementariedad, cómo somos seres complementarios y los potenciales de que cada uno, cómo pueden aportar en el enriquecimiento general de lo que se crea, ¿no? del proceso de creación. Y eso ayudó a nivel, y está ayudando en los pequeños núcleos que todavía estamos trabajando ahora. Queda muchísimo por hacer, porque al final, en el momento que se intelectualiza algo, se pierde lo emocional. Pero lo que estamos haciendo ahora con los jóvenes, sobre todo, y con la gente, es que volvemos a tener esas conexiones emocionales para seguir trabajando. Sí.
Qué interesante, sobre todo por lo que decía esta bailarina, ¿no? Como me siento orgullosa de ser guineana, me siento orgullosa de Sí, pertenecer a este vínculo cultural. Y eso es lo que yo sí, creo que busca un poco como esa visión de desculturizar la cultura desde la otredad, que obviamente es como el nombramiento. Yo creo que eso es lo más mm, importante. Muchas veces, desde muchas perspectivas, desde muchas plataformas institucionales, lo que hacemos es ni siquiera nombrar. Y es lo que Catherine Walsh, desde la decolonialidad, dice, cuando yo ya te nombro, Gorsi, que es el ejercicio que hacíamos que siempre, sí. desde la dramaturgia, cuando nombro, ¿cierto? Entonces, Gorsi, Liliana, Liliana, Gorsi, cuando estamos presentes, pues también hacemos presente desde el nombramiento al otro, ¿cierto? Y eso es súper Sí, importante. Creo que esto cambia porque tú empiezas a observar. Creo que esto cambia porque hay una sensibilidad en ti que dice, ¿esto cómo podría ser diferente? Entonces dice, no, ahora nos vamos a ver el claro. uno al otro y va a haber una inmersión, un tejido social que nos va a permitir descubrirnos y redescubrirnos desde la creación. Y eso me parece muy importante. Entonces voy con mi tercera pregunta. ¿Por qué crees que es relevante en nuestra sociedad hacer hincapié del concepto otredad o del otro? Que a veces creemos que no importa el otro. O, por ejemplo, yo hablaba con una amiga que es practicante de yoga y yo le decía, estoy triste hoy porque me he dado cuenta que el Amazonas está tenaz del COVID-19, ellos no tienen las mismas defensas que nosotros, han estado allí aislados, ¿cierto? No han tenido que sobrepasar por todas las gripas y todas las cosas que quizás uno inmerso en la urbanidad vive. Y entonces yo le decía, finalmente, si me doy cuenta de lo que le pasa al otro, pues me amargo yo. ¿Qué pensaríamos? Y hay una dicotomía ahí porque yo le decía, entonces mejor no me entero, no replico para que otros se enteren y que esto no quede como en el anonimato, o me afecta un poco, replico la información y me doy cuenta que la otredad es importante. ¿Por qué crees que la otredad es importante en este tiempo de individualismo? Hombre, lo has dicho aquí, el tiempo del individualismo. Solo pasa una cosa, ¿eh? Igual que te dije en la primera entrevista, en la primera conversación que tuvimos, que yo hablo desde mi verdad, que hablamos de las tres verdades, la mía, la tuya y la verdad. Y yo eso lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo son reflexiones, que pueden ser totalmente discutidas y tal. A mí me pasa una cosa, yo creo que no, eh, nos distrae algo, nos autoengañamos. Por alguna parte, creemos que somos individualistas, ¿no? El yo hago esto es mío y tal, y como que el otro no importa. Y luego en la práctica, el otro sí importa. O sea, si vemos bien en la práctica, el otro importa, porque a día de hoy, a nivel global, nadie hace algo si no le influye lo que dicen los demás. ¿Qué piensan de mí? Tal. Entonces, la gente con las tecnologías modernas, a ver cuántos followers tiene. No, yo tengo 8.035.000 followers. Entonces, wow, hay mucha gente que les importa, ¿no? O sea, y ellos, o sea, me importa lo que opinan de mí, cuántos likes he tenido y cuánta gente me ha criticado. Mientras, también, por otro lado, yo quiero ser yo con mis circunstancias, con mis libertades, con mis derechos, con no sé cuánto. Entonces, hay como un cruce ahí, que por un lado queremos tener nuestro propio espacio, que nadie se meta en nuestro espacio, y por otro lado, si estamos condicionados a cómo piensan los demás, qué opinan los demás, qué influye en nosotros. Entonces, eso es lo que realmente hay que mirar, qué es lo que debemos trabajar. Pero ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que es importante en las sociedades porque también está surgiendo desde la comunidad global. Y eso viene no porque ahora mismo las sociedades estén siendo más individualistas, sino porque hay veces que nos estamos olvidando de los procesos culturales ancestrales. Siempre el ser humano ha tenido ese deseo de compartir, porque somos animales comunitarios. No, nuestra fisionomía como seres no somos solitarios. No somos como las tortugas, que se puede tirar toda la vida sola. Somos animales, necesitamos eso.
¿Qué suele pasar? El problema que viene, la dificultad ya radica cuando esos procesos del otro no son procesos horizontales. Cuando los procesos empiezan a ser procesos piramidales en el que uno quiere estar encima de, en vez de estar al lado de, donde para que yo pueda avanzar necesito pisar a, en vez de avanzar con. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde empieza el tema de la otredad. Entonces, parece, en ese momento da la sensación de que el otro, más que un compañero, un acompañante, es un adversario, en el que hay que eliminar para que yo pueda avanzar. En vez de decir, como dicen las estructuras ancestrales que dicen, si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete con gente. Entonces, es una cuestión ahí de tener el reconocimiento del otro para que tú te puedas desarrollar como ser humano y viceversa, esa ayuda mutua. Y eso no puede tener sentido si no lo implementamos en nuestro proceso diario en el quehacer, tanto a nivel artístico como a nivel humano. Cuando dices, yo estoy aquí porque tú estás allí, y tú estás ahí porque yo estoy aquí. Entonces se crea una sociedad complementaria y se crean los procesos complementarios. Y eso sí que creo que es necesario en las sociedades, porque eso es lo que va a hacer que nos desarrollemos muchísimo más rápido y muchísimo más sólidos, porque no habrá alguien que quiere pisar A para parar, sino que habrá alguien que querrá subir con el otro. Hagamos lo bien, lo que dice, dale, hagamos, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy importante y eso es lo que siempre también es lo que intento compartir e inculcar en mis procesos de creación. Entonces, si yo estoy aquí es porque tú estás ahí, viceversa. Me gusta mucho como esta visión que tienes del mundo desde el horizontal. Claro, digamos que durante años hemos aprendido desde lo vertical, el profesor, tú sabes, yo soy el que sé, tú no sabes nada, yo soy grande, tú eres pequeño, ¿cierto? Como estas dinámicas de poder que nosotros, digamos, los academicistas estudiamos desde muchos teóricos y que de una u otra manera también nos cuestionamos. Pero esto de la horizontalidad me trae paz, ¿sabes? Me genera también otras cuestiones a mí como Liliana Jaimes de entender que todo el tiempo se puede, que todo el tiempo se pueden desarrollar cosas si tengo esa visión de estar con el otro, de complementarme con el otro. Si el otro ya se va a otro espacio después de un tiempo recorrido, lo importante es el aprendizaje que obtuve de él también y cómo puedo valorar esos tesoros o eso que yo llamo, por ejemplo, en mi tesis, que es lo relacional. Ese aprendizaje desde lo relacional, cuando yo entiendo que puedo comprender dinámicas de mi vida misma desde la comprensión del otro. Me parece hermosísimo. Quiero citar, porque me parece apropiado también, esta cita de Albana Chinte, que te la enviaba hace algunos días y que desde ahí quiero hacerte como la otra pregunta, que es cómo evidencias tú lo centrífugo y lo centrípeto. Y quiero hablar de la resistencia porque creo que Albana Chinte habla un poco como desde las dinámicas del amor, desde la otredad también, desde el corazonar, ¿cierto? Que varios también lo han tratado, pero me gusta un poco como citar. Entonces voy a leértelo y a partir de eso, pues me gustaría que nos respondieras acerca de este contexto de los centrífugos y los centrífugos. Reexistir consiste en enfrentar todas las formas de dominación, explotación y discriminación, mediante acciones que conlleven a construir conciencia de ser, de sentir, de hacer, de pensar desde un lugar concreto de enunciación de la vida. Son acciones que conducen a decolonizar al ser, sus imaginarios, su lenguaje, su fantasía, su capacidad creativa para recuperarse ontológicamente. Para insistir en construir el derecho a ocupar un lugar en la sociedad con dignidad, a impedir la renuncia a ser lo que se debe ser y no ser lo que impongan como ser. Entonces, desde ahí, ¿cómo ves lo de centrífugo y centrípeto? Muy interesante, muy interesante. Mira, yo tengo una gran admiración, una gran admiración a los procesos intelectuales actuales, ¿no? Valga la redundancia.
Porque me pasa una cosa. Siempre mi abuelo, yo lo recuerdo, eso sí que era, yo iba al pueblo cada vez que me daban vacaciones y el papá de mi mamá, pues me sentaba con él y le leía, a veces, ¿no? Me leía los libros y me decía, tú sabes que yo le decía a mi abuelo, tú sabes que desde los libros podemos aprender muchas cosas. De hecho, yo le leía mucho la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Me encantaba porque las historias de los Antiguos Testamentos para mí eran fantásticas, ¿no? Alguien que se le traga un león, una ballena y luego lo vomita y sigue vivo y tal. Entonces estas cosas me chiflaban y mi abuelo siempre me decía, todavía no han cortado suficientes árboles para hacer suficientes libros para meter toda la sabiduría dentro de los libros. Escucha, que todavía, a día de hoy, no han cortado árboles suficientes para hacer suficientes libros y para meter la sabiduría dentro de los libros. Entonces, eso me animaba a decir que la sabiduría o la tal es tan inmenso. Y los seres humanos funcionamos con patrones tan diferentes. El sentido centrípeto, que es lo que yo creo que muchas estructuras sociales están trabajando, donde hay un gran molde, que las cosas se hacen así, se tienen que hacer así, y todos los elementos tenemos que adaptarnos a eso. Pero en el momento que trabajamos desde lo uno, ¿no? Pero con la idea de irradiar, de dar, porque también nos puede pasar una cosa, si uno trabaja desde decir, el yo, y si ese yo, en vez de ser un yo generoso, es decir, un yo que está dispuesto a dar, sino es un yo como el concepto del agujero negro, es un yo donde quiero que tú bajas tu proceso como persona, como individuo, tú lo creas, lo afianzas, sobre eso, solo sobre eso puedes emanar. Y es cuando también tienes esa posibilidad de escuchar y de aprender del otro. Y así cada uno, en el momento que esos procesos se van multiplicando en esos microyos de los demás, eso es lo que crea esa dinámica social, que es lo que realmente existía antes. Entonces, también pasa una cosa. Lo que no podemos hacer también es ignorar toda la historia, ¿no? Los procesos que vivimos actuales son resultado de muchísimos acontecimientos históricos que han marcado el devenir de las cosas. Entonces, me da la sensación cuando hablamos del tema del amor, ¿no? ¿Qué pasa con el amor? Un sabio dijo que las sociedades se rigen por leyes, pero las comunidades se rigen desde el amor. En el momento que potenciamos el amor como elemento básico de nuestro quehacer diario y de nuestra forma, la cosmovisión que tenemos, va a crear muchísimos mecanismos que van a ayudar a eso, a ese proceso centrífugo. Pero cuando creamos en el proceso de las leyes, en mi sociedad, la sociedad fan, antiguamente decían que las leyes no son más que el reflejo de una sociedad fracasada, de una comunidad fracasada. Es lo que decían. Eso que la ley viene cuando los corazones ya no pueden. Es cuando la ley viene. Lo vemos en todas las relaciones. Cuando la gente se quiere, los amigos, los amores y tal, cuando se enamoran, no hay un juez de decir, mira, la primera cita que voy a estar con mi chica, quiero que haya un abogado para que vean mi primera cita. No, la gente se relaciona desde el amor. Pero en el momento que ya hay empieza a ver, se empieza a quebrar ese concepto de amor, de dar, es cuando ya empiezan a trabajar desde las leyes, porque la ley te va a decir, eso tiene que ser así, tiene que ser así, de aquí no puedes salir de aquí. Y los mecanismos sociales actuales funcionan más desde las leyes, ¿no? Desde la cuestión centrípeta de que las cosas son así y tienen que funcionar así. Y los procesos que nosotros estamos trabajando son justamente volver a recuperar desde la ancestralidad esa cuestión de que si yo soy capaz de dar desde esa generosidad, también soy capaz de aprender. Y ahí es donde se crean los procesos horizontales, que no significa que no haya respeto, porque no es lo mismo tener miedo que tener respeto a algo. Y muchísimos procesos actuales se crean desde eso, desde el miedo. Es decir, yo voy a llegar pronto a trabajar porque si llego tarde tengo miedo a que mi jefe me eche.
tengo miedo a que mi jefe, no sé qué, tengo miedo, entonces se empiezan a crear unas estructuras desde esa famosa palabra del miedo, en vez de del respeto, la responsabilidad de cada uno, que yo estoy hoy porque el otro está, y viceversa. Claro, eso me parece muy interesante, sobre todo cuando hablas del amor, porque a veces pensaríamos nosotros que el amor viene de un discurso muy romanticista, de pronto hasta utópico, ¿cierto? Como quizás el amor no existe, pero yo creo que en estas dinámicas, por ejemplo, de tejer red, de que estemos aquí tú y yo también es una demostración de amor, una demostración de voy a estar allí de una otra manera para Gorsi, Gorsi va a estar de una otra manera para mí, intentando generar una conversación desde la escucha y generando una relación horizontal en la que ambos de una otra manera empezamos a entender el otro. ¿Cómo has percibido la recepción de las temáticas de tribu y otredad desarrolladas en tus múltiples obras? Porque nosotros digamos que acá yo he escuchado varias veces en varias dinámicas de creación, como yo estoy con mi tribu de creación, yo estoy con mi parche, por decirlo, acá utilizamos como mucho esa palabra de mi parche, con mis parceros, y creo que nosotros hemos generado un poco resistencia ahorita con esta pandemia, también desde las personas con las que hemos querido creer que esto puede ser posible, que el teatro puede seguir siendo posible, que la creación puede seguir siendo posible, que la cultura o los procesos culturales que van hacia el intercambio pueden ser posibles. Entonces, ¿cómo crees tú o cómo has percibido la recepción de estas temáticas de tribu y otredad desde tu obra? Desde mis obras. Eso está claro porque hay una cuestión, vuelvo a hablar, a insistir en el tema de las palabras, que las palabras tienen esa importancia y crean esa imagen, ¿no? Cuando yo prefiero hablar del concepto ancestral más que del concepto tribu, porque la palabra tribu, otro día lo dije, no se concibe lo mismo en Occidente que en África, el concepto tribu, ¿no? Y normalmente suele tener un aspecto un poco más peyorativo cuando se habla de pues, la tribu, de tal, entonces siempre se crea eso. Yo hablo de la ancestralidad porque entiendo que todas las sociedades ahora mamamos de nuestras ancestralidades, de lo que pasa antes. Por eso se citan muchos a los filósofos, cuando alguien está hablando, porque son ancestros. Entonces, la ancestralidad nuestra, mía, ¿cómo creo, cuando tú dices, este es mi parche, esta es mi gente, ¿cómo haces el nosotros? Yo hablo, cuando hablo del yo, muy pocas veces hablo del nosotros. Yo hablo del yo, como ente. Y ese ente es el que irradia luz. Y esa luz es la que segrega y llega al infinito. Llega al infinito. Porque en el momento que empiezo a hablar del nosotros, desde mi concepto, te estoy hablando del tema de la palabra, el nosotros a mí ya acota. El yo no. Mi yo irradia. Es una célula, una luz que a través del proceso centrífugo emana hacia el infinito. Cuando hago procesos de baile, digo eso, que la energía se enciende y recrea. Porque en el momento que alguien trabaja el nosotros, el concepto nosotros ya empieza a crear también que haya un vosotros. Pero ese nosotros ya es una cuestión de que mi forma de ver, mi filosofía, mi sabiduría, ya la estoy enmarcando en un proceso, como lo estoy entendiendo yo, lo entiende mi vecino, no sé cuánto, y se crea ese núcleo. Ese núcleo, si no se trabaja desde el amor, se vuelve contraproducente. Es cuando se crean guetos. Yo solo trabajo con los míos. Entonces, ya hay un vosotros que ya es, si tú quieres entrar en mi equipo, mi grupo, tienes que tener esas condiciones, no sé cuántas, se empieza a crear. Cuando has hablado del tema del amor, del concepto romántico, si es verdad, yo cuando hablo del amor, lo hablo desde el concepto del cuidado. Pero no cuidado del miedo, del cuidado, sino del cuidado de que el otro importa. Ese cuidado es el que crea los procesos de amor. El hecho de que sepas que el otro importa es lo que crea eso. De ahí es donde viene mi concepto de amor, el cuidado. Es decir, si yo estoy, el otro también importa. Entonces,
cuando digo que muy pocas veces hablo de nosotros, porque hemos escuchado muchísimas veces en el lenguaje cotidiano esa gente que viene a nuestro país, esa gente que viene a nuestro barrio. Claro, ¿cómo alguien va a entrar en nuestra casa? A no sé cuánto. Entonces, el proceso nuestro, si no se trabaja desde el cuidado de que el otro también existe, en el momento que hay un otro, la otredad, si no la trabajamos con ese cuidado, puede ser una otredad que puede ser más segregadora en vez de una otredad unificadora. Por eso digo que yo soy muy cauto a hablar de nosotros. Entonces, ¿cómo creo un proceso de trabajo desde ese concepto de la otredad? De crear, desde la ancestralidad, desde la aldea, como tú dices, ¿no? Desde la tribu. Yo lo creo con tres conceptos básicos que también no son patrimonio de África, sino de los conceptos, que es, te haces tres preguntas. ¿Por qué hago esto? Estoy hablando en el proceso de creación. ¿Por qué hago esto con esta gente? Entonces, empieza a trabajar. ¿Con qué gente quieres trabajar? ¿Y con qué hago esto con esta gente para este público? Entonces, yo siempre trabajo con la gente que admiro, porque intento trabajar desde la otredad, desde que si si esa persona no está aquí, mi trabajo no va a ser igual. Y si ese mismo concepto es recíproco, es cuando se crea una dinámica de trabajo, desde la admiración, no desde la competencia. Entonces, mis procesos de trabajo, de creación, tienen ese punto, de decir, yo te admiro tanto que si tú no estás en mi proceso de creación, entonces, es cuando se crea eso. A partir de allí, es cuando ya también cada persona, cada miembro, cada elemento, cada persona que va a influir, va a formar parte de ese proceso de creación, tendrá esa misma importancia. Es decir, si no está él, es un concepto que usamos en las aldeas. Cuando la gente va a la Casa de la Palabra, que hay una reunión, la gente sale de sus casas diciendo eso. Voy a la Casa de la Palabra, porque si yo no estoy en la reunión no va a ser la misma. No va a ser ni mejor ni peor, simplemente que no va a ser la misma. Claro. Entonces, eso es más o menos los mecanismos que uso yo para el proceso de creación cuando hablamos del concepto de otredad. Claro, no se trata de, me encanta eso con lo que terminas, y es que no va a ser lo mismo porque tú vas a brindar algo en un proceso. Claro. Entonces, Claro. es interesantísimo eso, como entender. Hace poquito también publicamos una frase como acerca de la biodiversidad, y es como cada punto realmente no es una competencia. Si yo tengo una disensión contigo, no es o una diferencia contigo, no es una competencia, puede ser un ejercicio de complementariedad. Y a veces no lo vemos. Digamos que el problema occidental es que ha generado precisamente desde las dinámicas de la pedagogía esta palabra de competencia. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en Colombia? En Colombia los logros o lo que debe alcanzar un estudiante se llaman en muchos colegios competencias. Y entonces uno se pregunta, estamos en un aula de clase y estamos compitiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Por acceder a un conocimiento que podemos hacer no desde la competencia, sino desde el sentido, que yo siempre lo llamo el sentido relacional. Y es de verdad otra visión de mundo. Yo creo que vamos a culminar ya con esta última pregunta, esta primera fase, y es qué prácticas sociales o de tribu, bueno, ya habíamos hablado de ancestralidad, has logrado trasladar al ámbito educativo en cualquier aspecto en el que tú hayas podido desarrollar, por ejemplo, un taller de teatro, no sé. Y esto cómo ha enriquecido esas prácticas pedagógicas. Está muy bien esa pregunta, porque justo ahora mismo con el proyecto mío, Educart, que es el arte al servicio de la educación, cuando estamos en los procesos esos en los colegios o en algún taller de crecimiento personal, justo trabajo desde eso. Además, yo lo que intento hacer siempre, es decir, en las sociedades modernas, pues actuales, estamos acostumbrados
a ver, tenemos grandes maestros en la sociedad, ¿no? Donde siempre alguien viene a decir eso se hace así y eso es así. Entonces, lo que tú dices, a la gente también se les cataloga por su nivel de capacidad intelectual, las carreras que tiene y tal. Yo lo primero que digo en los sitios es, no vengo a desmontar ninguna teoría. Es decir, todas las teorías existen. Entonces, lo único que vengo a aportar es otra visión para que una persona sea libre. Y yo entiendo la libertad desde la capacidad que tenemos los humanos de elegir. Pero solo puedes elegir cuando tienes varias alternativas. No puedes elegir si solo tienes una. Entonces, ahora, ¿qué pasa en los colegios? Lo que yo me reservo en los colegios, en cualquier sitio donde doy taller, lo que sea, nunca les digo, no sean competitivos porque la competencia no es buena, tal, porque no quiero desmontar ninguna teoría de alguien. Lo único que vengo a decir, eso existe, pero también cabe la posibilidad de que exista otra forma. Porque hay gente que cree que necesita motivar a alguien desde la competencia. Porque ellos intentan hablar, ¿no? Es que yo siempre intento motivar a la gente desde la capacidad de esfuerzo. Es decir, cuando tú tengas que hacer algo, da lo mejor de ti, todo lo que tú puedas. Que sea que si realmente no llegas al objetivo, que no sea porque no lo hayas, no has dado lo mejor de ti. Hagas lo que hagas en la vida, dé lo mejor de ti. Pueda que no llegue, pero eso te va a animar a seguir. Eso no te hace buscar ser mejor que alguien, sino que en el momento que tú te enfrentas, porque las cosas no son fáciles, creer que las cosas son fáciles es el primer paso del fracaso, ¿no? De decir, pues, eso está fácil y lo hago aquí. Pero la capacidad de esfuerzo tiene que existir. Es decir, yo meto toda mi energía, toda mi para lograr esto. Si logramos eso sin tener en cuenta que para que yo logre esto, el otro tiene que ser peor, avanzaríamos como una sociedad. Entonces, nadie tendría que luchar contra nadie, sino que la exigencia tendría que ser personal. Es decir, si me dan deberes hoy, ¿no? En el momento que me dan a los niños, cuando les digo, cuando te dan los deberes, llegas a casa, dices, vale, voy a hacer los deberes porque cuando llegue mañana me gustaría saber la lección de matemáticas o de ciencias que me ha dicho mi profe, mi profesora, tal. Para eso, para el crecimiento personal, no porque Pablito lo ha hecho peor y como yo lo he hecho mejor que Pablito, ahora soy más feliz porque he sacado la mejor nota de la clase. Entonces, claro, y las sociedades actuales también estamos trabajando en esa dualidad de mejor, peor, bueno, malo. Tal. Entonces, esos procesos existen. Y yo no pretendo quitarlos de un plumazo, pero donde yo trabajo es otra dinámica. Primero, una de las dinámicas que digo es, ser diferente es una ventaja, porque todos somos diferentes. Entonces, tú no puedes tenerlo como una condición de decir, vale, son diferentes. A partir de ahí, tú ya tienes que saber desde la peculiaridad de cada uno, en todos los aspectos. Su color de piel, su raza, su idioma, no sé cuánto, tal, su sexo, tal. Entonces, ese factor diferencial es el que te hace que tú seas un eslabón de esa cadena humana, en lo que queremos hacer. Lo diferente, ¿vale? Yo trabajo desde lo diferente, como una ventaja, no como una desventaja. Y trabajo también desde la capacidad de esfuerzo. Es decir, yo me tengo que superar a mí mismo todos los días. Me levanto, lo que digo, el ensayo no es repetir lo que hice ayer, sino mejorar lo que hice ayer. Entonces, también son cosas que estoy incluyendo dentro de los procesos creativos, que lo puedes usar a nivel artístico o lo puedes usar a nivel humano. Entonces, son los elementos que estoy trabajando ahí. Y luego, lo mismo, vuelvo a decir, la capacidad de compromiso. El compromiso es decir, voy a hacer esto. Y no tomar el error como un fracaso, sino un error es una oportunidad de aprender más todavía. Y un acierto es una motivación para seguir. Es lo que más o menos voy coincidiendo, ¿no? Que un error es una oportunidad. Es decir, vale, ahora sí ya lo sé. Y una de las cosas más satisfactorias de una persona es cuando descubres un error y de repente dice, ¡ah! Eso es lo que pasaba, por eso me pasó eso. ¡Pam!
y creces como ser. Esas son las cosas que voy implementando en los procesos de formación, de educación a nivel artístico y a nivel de formación, pues, en la educación más o menos básica de los niños, de toda la gente, los procesos que estoy trabajando. Bueno, muchas gracias por esta primera parte en la que hemos hablado de otredad, desde las dinámicas de creación, desde las dinámicas incluso de investigación, porque yo creo que el hecho de observar cómo se comportan las tribus en este caso, cómo se comportaban las personas que estaban mostrando parte de su cultura y cómo podríamos hacer un tejido social a partir de ello, es una complejidad también de la investigación, de la acción participativa. Entonces, esta es nuestra primera fase. Síganos en la segunda fase, que vamos a hablar sobre todo de la pedagogía del ser, de cómo podríamos mirar hacia adentro. Creo que Gorsi en la primera parte decía algo súper importante y es sobre las palabras. Creo que vamos a retomar un poco ahorita esas palabras, la importancia es de desarrollarlas, de ejecutarlas y de entender lo que decimos, porque la palabra es un eco en el espacio, es un eco que logra afectar positiva o negativamente. Entonces, Gorsi, muchas gracias por esta primera parte. Ha sido como siempre un placer tenerte. Creo que yo llegué aquí como con una tormenta y he logrado empezar como no sé, como a generar un poco de paz en medio de esa tormenta, porque no ha sido fácil tampoco en Colombia este momento de cuarentena, para nadie. Muchas gracias. Es una problemática global y hay que seguir adelante. Sí, un gusto. Gracias. Muchas gracias, Gorsi.